¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya llevamos 2 semanas del nuevo año y sin embargo seguimos como atrapados, fascinados por la cifra del 2000. Esto nos obliga, como seguramente usted sabe y lo habrá notado, a hacer un balance, a hacer buenos propósitos, pero como más cimentados, más profundos. Y desde luego nos plantea una serie de preguntas que son fascinantes e inquietantes. Para muchas tenemos respuesta, para otras no. Necesitamos la ayuda de quienes son especialistas en ciertas materias. Yo creo que hay un tema que a todos nos interesa mucho y nos preocupa. ¿Cómo vamos a vivir en el futuro? ¿Cuál es el destino de estas grandes ciudades donde parecería que todos estamos condenados al aislamiento y a la soledad, aun cuando seamos millones los que habitamos en una misma área? ¿Qué va a pasar con esta arquitectura que se está proyectando hacia el espacio? Muy pronto parece que se va a inaugurar el primer hotel precisamente en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y qué significa también para nuestra vida cotidiana el hecho de que al parecer muy pronto todas nuestras relaciones humanas se puedan hacer a través del Internet? Uno se pregunta en ese caso para qué van a servir las casas, las unidades habitacionales, las carreteras, las avenidas por donde nos hemos comunicado y qué pasará con los espacios públicos. Yo, soy sincera, no tengo respuestas para estas preguntas, pero tengo una fortuna muy grande. Contar esta noche con la presencia de un arquitecto extraordinario. Un hombre en el que he encontrado a través de su trabajo, que puedo ver lo mismo que todos ustedes, audacia, imaginación y siempre una disposición al riesgo. Hay un arraigo en él, en las tradiciones populares, pero también hay un impulso hacia el futuro. Son muchas cosas las que podría decir del arquitecto Agustín Hernández, Premio Nacional de Arquitectura 1998, y un hombre cuya obra pues vamos a ir viendo lentamente, pero por lo pronto quiero darle la bienvenida, arquitecto. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias. La primera pregunta, ¿cómo serán estas ciudades, nuestras ciudades en el futuro, arquitecto? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Se van a dividir en pequeñas aldeas o van a seguir creciendo hasta devorarlo todo y juntarse unas con otras? Yo creo que no hay ningún planteamiento para ver el crecimiento de unas ciudades. No se puede ser adivino. Intervienen factores como el uso del suelo, usarlo financieramente, ¿no? Las necesidades de invasión del campo hacia la misma ciudad. Tenemos que prevenir precisamente esos crecimientos, si no vamos a ser monstruos donde el hombre no se siente realmente a una escala humana, se siente dentro de un monstruo habitable, ¿no? Yo creo que el crecimiento del futuro de las ciudades ya rebasamos la megalópolis y no sé hasta qué punto van a crecer estas ciudades, no solamente de México, sino las ciudades del extranjero, que cada vez van una sobrepoblación bárbara, ¿no? El problema pues, es la parte habitacional, de la carencia de la habitación de estas ciudades y que generan barrios de pobreza, ¿no? Lugares paupérrimos. Yo creo que la arquitectura, bueno, nos permite ver todo. El arte, la economía, la política, la historia, la religión, los movimientos migratorios. Creo que estos son muy importantes, arquitecto, y determinan de alguna manera la fisonomía que van teniendo las ciudades. La gente migra del campo a las ciudades y ahora está volviendo de las ciudades grandes hacia las pequeñas ciudades del interior. Este fenómeno, el fenómeno migratorio, que ha sido tan importante en el siglo que acaba de terminar, ¿qué tanto cree usted que va a influir en la evolución, en el cambio, en la configuración de las nuevas ciudades, si es que podemos hablar de eso? Sí, yo creo que sí ha habido una migración, digamos, a las pequeñas ciudades como Querétaro, como Celaya, que qué bueno, ¿no? Es evitar ya la centralización del Distrito Federal que acarrea tantos problemas, ¿no? Significa pobreza general para el resto
de un país, ¿no? Pero tenemos que considerar siempre que la relación de la arquitectura y del espacio urbano de las ciudades es el binomio arquitectura-sociedad, ¿no? Como decías tú, todo está vinculado, todo está relacionado exactamente con todos los problemas políticos, sociales, económicos y ecológicos. Habrá muchas personas que quieran participar en esta conversación y desde luego yo les recuerdo que aquí en Canal 11 estamos conversando en vivo y en directo con el arquitecto Agustín Hernández y que usted puede participar tranquilamente en esta conversación marcando nuestros números telefónicos en el estudio. Arquitecto, yo creo que para un profesionista como usted debe ser fascinante la Ciudad de México, fascinante y comprometedor en un sentido. La arquitectura tiene que ver con todas nuestras actividades, pero parece que a escalas muy diferentes. En la Ciudad de México hay quienes viven en condiciones que parecen de la Edad Media, si no es que todavía más anteriores, primitivas, no más anteriores, y quienes están ya viviendo en lo que podríamos llamar el siglo que está por venir. ¿Qué puede decirme de esto? ¿Cómo hacer que la arquitectura beneficiara a todas las clases sociales? Es decir, que se acabara la injusticia que hay detrás de esta desigualdad. Entonces, pues, debemos tratar precisamente de que crezcan todas las ciudades de México, ¿no? Para que la gente no emigre hacia acá, ¿no? La pobreza en el campo hace también ese crecimiento demográfico dentro de las ciudades, ¿no? Sí, tenemos que apoyar el campo para que la gente no llegue a emigrar a las ciudades, ¿no? Parecería que un arquitecto está en cierta forma de espaldas al campo. ¿Qué opina al respecto? No es cierto, sí. Vivimos muy dentro de una ciudad, ¿no? Y vivimos también muy localizados dentro de nuestro barrio, de nuestro pequeño campo de acción, de nuestra colonia. Realmente nosotros, habitantes de la Ciudad de México, desconocemos la misma ciudad. Y por eso también no existe el amor a nuestra ciudad, ¿no? Por desconocerla. Estamos fuera de todo contacto de una realidad urbana. ¿En qué lugar, en qué colonia comenzó a despertar su amor por esta ciudad que ahora es, pues de alguna manera, el escenario, la mesa de su trabajo? No, yo creo que donde yo viví toda mi vida, bueno, hasta que me casé, fue la colonia Roma, cerca del Parque México, del Parque España. Pues no, pues entonces era hermosísimo lo que era el poder conocer quién era el tendero, don Vicente, don Fernando de la lechería, los de la tlapalería, en fin, el mundo del barrio que se ha perdido mucho con toda la traza urbana que nos ha dividido y fraccionado. ¿A un arquitecto le interesa, al diseñar un conjunto, una casa, un edificio público, conservar la posibilidad de convivencia? ¿Piensa en eso? Sí, yo creo que todos los arquitectos pensamos en eso generalmente, ¿no? El poder convivir con el vecino. No sé a qué te refieres, quisiera... Sí, me gustaría saber si usted, por ejemplo, cuando trabajó en el diseño de la ciudad que está al sur, precisamente la ciudad esta que se hizo, la Villa Olímpica, porque es una ciudad realmente, pensó en diseñarla de tal manera que las personas pudieran convivir, tener privacidad, áreas comunes y poder establecer ese contacto humano que lamentablemente se ha perdido en esta inmensidad. Sí, es el poder organizar los edificios con plazas intermedias donde pudiera haber esa convivencia social. Digo, no hacer edificios, sino hacer también conjugar el espacio construido con el espacio abierto, para que hubiera esa intercomunicación del uso, del movimiento de las personas que habitan. Y hay algo muy importante en la arquitectura, que yo creo que un especialista, un profesionista como usted, pues tiene presente todo el tiempo, la luz. Y lamentablemente en muchas unidades habitacionales ni el espacio, ni la convivencia, ni el disfrute de la luz y menos del paisaje son posibles.
Esa es a la desigualdad a la que yo me refería al principio cuando empezamos a conversar. Parecería que la evolución de la arquitectura no beneficia a toda la ciudad o a todos los elementos o miembros de la ciudad o de la sociedad de la misma manera. Hay quien puede disfrutar de la maravilla de la arquitectura, un mundo privado, amurallado por lo general, y sin embargo a los sectores de menos recursos se les niega la posibilidad de la belleza en los edificios, en las unidades habitacionales. Me gustaría que habláramos de eso. No sé, me ha preocupado muchísimo es el espíritu del mexicano. Pero somos habitacionales pobres. El mexicano no queremos el espacio verde. Hay un rechazo, pero ese rechazo, y no solamente dentro del espacio comunitario, sino dentro de la habitación, la maceta, el pequeño jardincito enfrente de la casa, no lo encuentra uno. De la época prehispánica no había un amor a lo verde, ¿no? Al contrario, era geometrizar el paisaje, arrasarlo, vivir dentro de un espacio geométrico donde no existiera el árbol. Digo, no nos podemos imaginar un trazo de Teotihuacán o de Monte Albán con espacios verdes. Ahí yo creo que es algo de la memoria colectiva que hay, que no le damos ese valor que puede tener para otros pueblos los espacios verdes. Sin embargo, en el mundo indígena, para los indígenas, para nuestros indígenas, el contacto con la naturaleza es mucho más que el contacto con un paisaje que puede ser grato y agradable. Es la supervivencia y es la lección de vida. Su vida está cifrada en las claves de la naturaleza. No entiendo esta situación que usted me plantea, este rechazo. Yo tampoco lo entiendo, pero creo que de ahí viene. No le interesa el espacio exterior. Bueno, lo he visto en cierta investigación que hice en ciertos asentamientos irregulares, ¿no? Existía un rechazo al verde, siendo tan importante, ¿no? ¿Cierto? Que es el pulmón de las ciudades, ¿no? Y que hay una carencia de esos espacios verdes en toda la Ciudad de México. Tantos lotes baldíos, que nada más sirven para especular, debían de ser parques, ¿no? Debían ser lugares de recreo o para ejercicios o para deporte. Parecería que los habitantes de la ciudad más grande del mundo, que al parecer es esta donde usted y yo nos encontramos ahora, no solamente somos enemigos por lo que usted dice de los espacios verdes, sino también del agua. Es una ciudad donde a los ríos los sepultamos vivos y es algo pavoroso. Sí. ¿Qué propone un arquitecto al respecto? Que para México hubiera sido sensacional si existían esos ríos, ¿no? ¿Ya no hay marcha atrás, arquitecto? Pues digo, el costo que tendría encauzar artificialmente un río, ¿no? Y cortar esa circulación que se hizo en Churubusco, el viaducto, el río Magdalena, bueno, infinidad de ríos quedaron sepultados con el asfalto. Hay un colega de usted, el arquitecto González de León, que dice que esta ciudad se salvaría y cambiaría si se apoyara mucho más ampliamente el proyecto de rescate del lago de Texcoco. ¿El proyecto de qué? Del lago de Texcoco. Ajá. Sí, recuperar otra vez el lago, sí, ya hay que hacer proyectos para esto, ¿no? Y precisamente el no hacer el aeropuerto, la ampliación de otro aeropuerto ahí, es una parte de eso. Lo secamos el lago, pero eso desde la época prehispánica evitamos la afluencia de agua al lago. Zahualcóyotl fue el primero que hizo una presa para evitar el crecimiento del lago de Texcoco. Yo creo que muchos de ustedes, al igual que yo, han visto obras del arquitecto Agustín Hernández. Ustedes saben que hizo el nuevo colegio militar, ha estado trabajando desde luego en esta ciudad, en la Villa Olímpica, pero hay un conjunto que a mí me parece la realización de un sueño. Más que un edificio, parece una de las esculturas del arquitecto Hernández. Me refiero al conjunto Calakmul. Está en una zona privilegiada de la ciudad, que es justamente Santa Fe,
Es un área donde se está haciendo una modificación de la ciudad muy interesante. Nuevos trazos, nuevos espacios, nuevos volúmenes. Y bueno, usted que ha hecho este trabajo extraordinario, me gustaría mucho que nos dijera qué significa este juego. Ojalá que lo pudiéramos ver en la pantalla. Sí. Este juego geométrico, este juego de triángulos, de rectángulos, el círculo enfrente, la luz en el centro del círculo. ¿Qué es lo que trata de decirnos con este edificio que apunta al siglo XXI? Pues primero, para mí una obsesión era hacer un edificio símbolo. Para mí el símbolo es algo que se ha perdido en la historia de la arquitectura. Siempre existió desde los egipcios y llega a interrumpirse ya en el barroco, se empieza luego a usar como parte de tipo decorativo, pero no existe esa profundidad del significado del símbolo, que es un pensamiento superior que ha existido en toda la humanidad. Aquí la expresión es de esos elementos ideales platónicos como el cubo, la esfera, el prisma, la pirámide, poderlos plasmar en un conjunto y buscar el símbolo del cuadrado y el círculo que es milenario, que ha existido en toda la tierra desde la época de Zoroastro, los chinos, los mayas, los aztecas, los islámicos. Es el significado de la unión de tierra y de cielo. Es la unión de la materia y el espíritu. Es un símbolo que a pesar de distancia y de tiempo, se llegaron a tener esa conclusión, esa abstracción geométrica por el movimiento del sol en los solsticios de invierno, el cruce ese 4 puntos donde el sol nacía y se metía, formaban el cuadrado, y el voltear el cielo en toda amplitud de un círculo. Y eso lo logré, pero ya tridimensionalmente, por medio de la magia del espejo. Entonces hay momentos que se ve la esfera dentro de un cubo. Es un edificio realmente fascinante, es divertido, insisto, es un sueño. Y cuando lo veo, voy a verlo con frecuencia porque me gusta mucho la zona, aunque me parece que es muy inhumana. Parecería que la zona de Santa Fe está pensada para esas casas que son de privilegio, muy privadas, y que solamente es una zona para el automóvil. No hay posibilidad de caminar, no hay posibilidad de convivir, no, la vida del barrio y la colonia ya no están ahí. Fíjate que para mí se me hace un error de trazo. Se hizo un fraccionamiento en lugar de hacer un conjunto de edificios, pero con un sentido moderno. Entonces mi planteamiento de mi edificio es ese, en una pequeña escala, que todo el movimiento fuera abajo de las plazas. Imagínate tú qué maravilla, y el terreno se prestaba para tener todas las avenidas por abajo y todas las plazas comunicadas. Hubiera sido, ¿verdad?, un ejemplo urbano increíble, lo que hemos estado diciendo. El pobre peatón nada más está perdido, tiene que ir de un edificio a otro, tomar un coche. Hay una desnudez en ese espacio, pero hay un juego de volúmenes, de colores realmente extraordinario. Si va por Santa Fe, aproveche y mire los taludes, donde se pueden ver los diferentes matices de la tierra, de la piedra. Es un espectáculo maravilloso. Y es extraordinario pensar que uno de los creadores de ese espacio está con nosotros aquí en Canal 11. Usted puede conversar con él. Cuando uno ve un hombre tan distinguido, tan renombrado, se cohíbe un poco y es difícil hacerle preguntas, pero a lo mejor algunas de sus preguntas son tan inteligentes que resulten una propuesta para el arquitecto Agustín Hernández. Tengo llamadas, ¿me da tiempo de leerlas o nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte y regresando las voces de ustedes, las que llegaron, sí, a través de nuestros teléfonos. Gracias. Durante el corte me estaba preguntando el arquitecto qué eran estas llamadas. Yo le decía que son preguntas, son propuestas, son reflexiones. Y aquí hay una de Nora Darby,
que me da mucho gusto leer. Yo coincido con usted, no me atreví a decirlo porque temía parecerle empalagosa a nuestro invitado. Ella dice, es un gusto y un agasajo ver y escuchar al arquitecto y saber que es muy mexicano. Señora Pacheco no tiene enfrente a un gran arquitecto, sino un genio. Me parece que ha rebasado la arquitectura contemporánea y quedará entre los grandes. Es muy sensible, muy inteligente, muy apasionado y eso lo manifiesta en su obra. Arquitecto, ¿en la arquitectura cabe la pasión? Pues yo creo que sí, yo creo que toda expresión artística tiene que haber pasión. Si no sería frialdad, ¿no? ¿Cómo combina esa pasión o dónde empieza, dónde la aplica? ¿En la matemática, en el cálculo, en el espacio, en los volúmenes, en la altura, en la luz, en el agua? ¿En dónde? Lo primero, para la pasión tiene que entrar el amor por la arquitectura, el amor de la realización autopersonal, ¿no? Para poder manifestarse volumétricamente. Ahora, la pasión entra también en el sueño. Yo creo que dejar libre el pensamiento, dejar libre también a nuestro subconsciente y poder capturar esas ideas que llegan y que son difíciles de capturar. Tener la pasión por rescatar, por poder retomar ese sueño, un sueño, y luego encontrar esa idea, poderla plasmar en un pequeño croquis y luego una realización. Cuando sueña, cuando siente ese impulso creativo, ¿se imagina en qué materiales va a poder traducir su sueño? ¿Lo piensa de inmediato o No. las cosas van sucediendo? No, yo creo que viene de una abstracción. La creatividad entra más lo irracional, entra lo subconsciente más que lo racional. Esa primera idea viene del subconsciente. El razonamiento la modifica, la hace ya para que sea realizable, y es cuando empieza uno a pensar cuál es el material que exige esa primera idea. Esa primera idea que tengo necesita ser de concreto, tiene que ser de acero, tiene que ser, pues como decías, de adobe, por el lugar donde está, en fin. Entonces una interrelación ya racional, la que llegamos a concluir de qué sistema constructivo vamos a hacer, realizar esta primera idea. No sé si estoy equivocada, arquitecto, pero tengo la impresión de que un profesional como usted está obligado a estar, digamos, demostrando que va al ritmo de los tiempos. Usar materiales modernos lo pone en primera línea, aparte del diseño, por supuesto. ¿Qué pasa cuando un arquitecto como usted, que está apuntando ya hacia el siglo XXI, usa adobe? ¿Qué pasa? ¿Hasta qué punto el adobe, que es un material tan primitivo, puede adaptarse a ideas tan complejas, filosóficas, estéticas como las de usted? Bueno, pero el adobe es un amor de material. Debemos vivir dentro, usar la tierra, ¿no? Es un material que es acústico, es térmico y tiene una textura increíble, ¿no? Un color también hermosísimo. Y aplicarlo, claro, tiene uno que aplicarlo a cierta escala, como es una pequeña casita de campo, porque, como decía Barragán, los materiales, tenemos que ser sinceros, ¿no? La arquitectura de Barragán era de muros de carga. No podemos hacer un edificio de adobe, porque tenemos que hacer una estructura. Usar el adobe como material de carga, como material que trabaje a compresión. Y, claro, usarlo en ciertas características de un lugar, para no destruir ecológicamente con el concreto, con revolvedoras, hacer una arquitectura que salga del mismo lugar de donde está plantada. El concreto es un material fuerte, poderoso, importante, resistente, pero tiene una desnudez que me preocupa, que a veces toca el límite de la fealdad. ¿Qué es para usted el concreto? No, el concreto para mí es un material fabuloso, elástico, que podemos dar formas increíbles con él, que a veces está equivocadamente usado el concreto y muchas veces hacemos
estructuras llenas de postes, cuando ese concreto podemos hacerlo trabajar a compresión, porque el concreto está pidiendo que trabaje a compresión y no a tensión. Es decir, una losa plana de concreto, tenemos que reforzar sus esfuerzos con acero. Si hacemos una bóveda, ahí sí el concreto está trabajando a plenitud, a compresión, transmitiendo todas las cargas a los cimientos. Si la arquitectura abriga la vida humana y por eso es tan importante, me preocupa mucho pensar o responder una pregunta. ¿El concreto tiene la calidez para la intimidad de la vida doméstica? No, pues yo creo que para una casa-habitación el concreto es frío, ¿no? Tenemos que recubrirlo a veces, ¿no? A veces lo martelinamos, lo picamos, pero a mí yo eso realmente lo siento como inhumano, que el operario esté picando, martillando un muro con un gran esfuerzo, con gran riesgo para sus ojos, y que para lograr un muro de 1 metro cuadrado, pues hay un sacrificio humano de trabajo y de enajenación en el trabajo. Es muy bonito que usted mencione esto, porque quiero decirle que si usted quiere conocer un poco más ampliamente, más detenidamente la obra del arquitecto, puede encontrar un libro que precisamente se refiere a la arquitectura de Agustín Hernández. Y al final, en la última página, después de muchas reflexiones hechas por grandes arquitectos, poetas, escultores, hay un agradecimiento de nuestro invitado a los obreros, a los albañiles que lo ayudaron en la realización de obras que son importantes en el mundo entero y que están en nuestra ciudad. Cuando hablábamos del concreto, pensé en las obras monumentales, en los edificios que tienen que ver más bien con la vida pública. Estos edificios han cambiado muchísimo, han evolucionado mucho. ¿Ha evolucionado en el mismo sentido la vivienda, arquitecto? La vivienda, no, porque es el concreto, aplicarlo en vivienda. Estamos hablando de interés social, ¿no? Sí, yo me refería a la evolución, o sea, los grandes edificios han evolucionado, la arquitectura de esos grandes edificios han evolucionado. Se habla de los edificios inteligentes ahora, ¿no? De eso vamos a hablar al ratito. Pero ¿ha evolucionado en el mismo sentido la vivienda que ocupamos personas como las que estamos aquí? Pues no, las necesidades del hombre, yo creo que te refieres al mismo concreto, ¿no? No, me refiero al concepto arquitectónico. Pues fíjate que no, yo veo que en la casa de habitación en general se ha mantenido, hubo un gran vitralismo de usar mucho el cristal, la gente ya prefiere los rincones, buscar lo que es una casa que sea más para una vida más introvertida, que esos grandes ventanales que fueron muy de moda, ¿no? Creo que la arquitectura está retomando con autocrítica, la arquitectura moderna, pues los valores que debe de tener la casa-habitación, el confort, la seguridad, que no sea extremosamente fría ni muy caliente. Y sí, yo creo que sí ha evolucionado en cierto, pero no radicalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que estoy ahorita proyectando es retomando otra vez el tabique, que es muy aceptado, es muy económico, que unas estructuras todavía prefabricadas. El tabique como muros de carga, muros de separación, es muy aceptado entre la gente, y sobre todo si es aparente y bien colocado. La artesanía del mexicano tiene un gran valor. Creo que es un pueblo que ama el material. Usted dice que ahora se están haciendo espacios más íntimos, se buscan espacios más íntimos. Yo creo que en esta actitud hay también una protesta a la deshumanización de las grandes ciudades. Hay ahora una especie de mitificación del barrio, de la colonia. Abundan los fotógrafos, los pintores, los cineastas, que van a buscar algo que se perdió en la inmensidad de la ciudad y que se perdió entre los edificios, arquitecto. Ese retorno Por eso le preguntaba yo al principio de este programa si usted cree que las ciudades se van a ir dividiendo en pequeñas aldeas para volverse un poquito más tolerables, más habitables. Ajá. Sí, por ejemplo, ahorita está renaciendo otra vez
restaurar colonias, pues, como la colonia Roma, Anzures, toda esta parte que es bellísima, de la planeación de la colonia Hipódromo. Ha subido su valor, está llena de vida. Yo creo que eso es el poder rescatar aquello que existía en los años 30, en los años 40, donde se vivía, caminaba uno, conocía uno a los vecinos. Es algo muy importante de poder retomar otra vez. Pues aquí es muy importante retomar las voces de ustedes, las que nos han llegado, por supuesto, a través de nuestros números telefónicos. Es fascinante la arquitectura. Piense que estamos relacionados con ella desde el instante en que nacemos hasta el instante en que volvemos a la Tierra. No hay nada que ocurra en nuestra vida que no tenga que ver con la arquitectura. Ahora yo me pregunto si la arquitectura en serio, está presente en todas las construcciones. De eso vamos a hablar en un momento. Pero yo le quiero decir lo que le dicen sus seguidores. Mauricio Ortiz, felicidades al arquitecto. Yo soy estudiante de arquitectura. A lo largo del tiempo se ha visto un gran cambio de materiales. ¿Tiene usted alguna propuesta de algún material del futuro? ¿Cuál cree que vaya a ser el material del futuro? Yo creo que todavía el mismo concreto tiene muchas posibilidades. Todavía el concreto y el acero no han superado ningún otro material. Se empezó a usar fibra de vidrio, pero sale con un costo carísimo. Sí, la arquitectura tiene que tener cierto grado de economía. No podemos hacer una casa como un automóvil, ¿no? Con aislantes térmicos, pero yo creo que todavía yo no he pensado que puede existir un material profesamente, sino puedo pensar que lo que puede haber son sistemas constructivos diferentes. Si volviéramos al sentido común, arquitecto, sí. Si aplicáramos ese sentido para utilizar los materiales de cada zona, de tal manera que cada construcción fuera una evidencia, una especie de testigo de lo que hay en esa zona. No, sí, creo usar la cantera que existe ¿Dónde en un la lugar, hay? pues es también integrarse a todo el espacio arquitectónico que se ha hecho durante años y a veces durante siglos. Fernando Balacil dice, soy un gran seguidor del arquitecto Agustín Hernández, se me hace muy interesante la forma como atrae la arquitectura prehispánica a la actualidad. Me encantaría ser su discípulo. Actualmente estoy estudiando arquitectura y dejo mis datos. ¿Cómo es la relación de usted como maestro, porque lo ha sido durante mucho tiempo, con sus alumnos? ¿Qué buscan sus alumnos? ¿Abrazan la arquitectura? ¿Por qué motivo? Pues yo creo que cada es un mundo, ¿no? Yo lo vi entre mis compañeros, lo veo entre mis alumnos. Muchos tienen ciertos intereses muy diferentes que están buscando dentro de la carrera. Generalmente la carrera de arquitectura afortunadamente tiene muchas direcciones donde pueden caber, ¿no?, su actividad posterior después de que en su vida profesional. Pero lo que busco yo es enseñar que la arquitectura es arte, que la arquitectura no es una construcción más, que la arquitectura es elevar la construcción a un nivel de la estética, a un nivel superior. Y creo que es muy difícil ver arquitectura. Yo creo que dentro de una ciudad podemos calificar que el 2% de la construcción que vemos es arquitectura. Arquitecto, voy a hacer un comentario que espero no le moleste. Sí, ¿no? En mi larguísimo recorrido por la ciudad como periodista, nunca me he encontrado en un barrio, y siento decirlo, en una zona marginal, a un arquitecto. Ahí las personas hacen sus casas con la ayuda del sabio maestro albañil, que puede resolver, o del compadre, o del amigo que viene a ayudar. Pero yo nunca he visto un arquitecto que se preocupe por acercarse a esas personas. Nunca los he visto, perdón que lo diga. ¿Por qué? Porque siguen una tradición, es la arquitectura vernácula, que es bellísima, ha sido 100% funcional, y que a través de todos los años perdura esos valores maravillosos que tiene, ¿no?
y que nosotros los arquitectos queremos transformar aquello que duró años y años, que de un maestro creador, albañiles. Yo tenía unas sorpresas increíbles con mis maestros de obra, tienen una sensibilidad fabulosa. Tienen un conocimiento y tienen una relación realmente muy vital con su casa, con su edificio. Sí. No es una obra que vayan a firmar o que alguien va a ir a fotografiar, es simplemente el espacio bajo el cual o en el cual van a pasar la vida hasta la muerte. Yo creo que ese es el uso de la obra. Eso es lo que me parece muy, muy interesante. No es ni para exhibirla ni para demostrar estatus, es simplemente para vivir. Y esto es apasionante, ¿no? No, fíjate que yo lo que hago mucho cuando hago un proyecto, lo llevo a cabo, es hacer juntas con los maestros de obras, con los albañiles, y a través de maquetas enseñarles lo que están haciendo. Entonces llegan a ser conscientes de por qué un muro va a ser inclinado. Les explico las propiedades acústicas, las cualidades estructurales, las cualidades térmicas que puede tener, las cualidades plásticas. Entonces, la mayor gratificación que he tenido en mi vida fue que en una ocasión conocí, era un arqueólogo, un antropólogo y un sociólogo. Y me dicen, oiga, arquitecto, ya hemos oído de hablar de usted. Entonces me dije, sí, ¿en dónde? En la Sierra de Puebla. Porque fuimos a hacer un estudio del hábitat de esa sierra, las gentes cómo vivían. Y entonces encontramos una pequeña medalla de oro grabada junto a una virgen. Y le preguntamos, ¿y esa medalla de dónde la tiene usted? Esa me la dio el arquitecto Hernández, porque ha sido el único hombre que me ha enseñado para qué hago las cosas. Eso es lo importante y despierta a uno una mística creadora en los operarios. Yo me imagino que también un arquitecto que ha tenido los estudios que usted tiene aprende mucho de esas personas. Ellos aprenden mucho de ustedes, pero yo creo que ustedes aprenden mucho de ellos. Yo aprendo mucho de ellos. Yo creo que debe ser una relación claro preciosa. Sí, es sensacional. Aquí hay muchas llamadas ya, afortunadamente. Lo que pasa es que son muy largas algunas y por eso es que nos estamos demorando en su lectura. Giselle Castillo dice una felicitación a la señora Pacheco y a su invitado. Bueno, pues a mi invitado, ¿no? Palemón Hernández, le quiero dar un reconocimiento por sus grandes logros a nivel internacional y las obras que ha realizado en México. Es de lo más extraordinario. Bueno, vamos a seguir mencionando estas llamadas, pero después de un breve corte y, bueno, ya sabe, siga marcando nuestro teléfono. Nosotros vamos a tener una breve pausa y luego regresamos a esta conversación. Están llegando ya muchas llamadas y espero tener tiempo suficiente para leerlas, pero si no, se las vamos a dar como siempre, arquitecto, y usted ya verá qué hace con ellas. Ojalá que se deleite tanto como yo al leerlas aquí. Ivette López dice, felicito al arquitecto Agustín Hernández, ya que es un maestrazo. Soy estudiante de arquitectura y quiero preguntarle qué papel juega la mujer dentro de la evolución de la arquitectura. Sí, me es una pregunta importante. Ahorita, en mi clase que tengo yo en la universidad, pues dominan más las mujeres que los hombres. ¿Ah, sí? En cambio, yo cuando estudié arquitectura, pues no tuve 4 compañeras dentro de 60. Desgraciadamente, la mujer se llega a ser mujer ama de casa y no sigue. Yo he tenido talentos. Yo he tenido dos semestres de alumnas mejores, más creativas que hombres, creadoras por excelencia. Bueno, además se pierden en el matrimonio. Es lógico que sean creativas porque además yo creo que las mujeres vivimos el interior de la casa de una manera muy especial. Ajá. Y quizá por eso usted encontró esa visión nueva, esa visión distinta del espacio interior y exterior. Sí. Pero no sé si el matrimonio puede ser. Pero no de las casas, sus planeaciones urbanas de conjunto son sensacionales. No sé, que
¿no? Es una cosa realmente de psicólogos ver por qué la mujer entiende, es más consciente del espacio. A lo mejor voy a decir una barbaridad y me disculpo, pero quizás se explique en la maternidad. Como que la maternidad nos arraiga y nos hace conservadoras de la tierra y del espacio. Sí, son creadoras de vida, cara. Modestia aparte. Sí. Las envidiamos, arquitectos. Jessica Olvera dice, arquitecto, usted ha manejado lo que es arquitectura bioclimática en sus construcciones. ¿Qué es eso, arquitecto? Sí, es usar el sol como energía. Hice una casa experimental, no tanto del uso de energía solar, sino de captación de agua y de buscar la mayor área verde, haciendo una casa semienterrada. Si la azotea es una capa vegetal. Y el tener una casa así es un retomar a la cueva. Es una casa que es acústicamente sorda, vamos a decir, de térmica. Su conservación es mínima, puesto que está todo cubierto por tierra. Y es la defensa máxima para el temblor. No tiene para dónde moverse. Eso fue una maravilla de casa. Desgraciadamente nomás he hecho una. Me encantaría hacer varias casas así, porque de veras es recuperar los espacios verdes. La obra del arquitecto abarca todas las posibilidades. Ha hecho un cementerio, unidades habitacionales, complejos que son, como decíamos antes, edificios inteligentes. Arquitecto, ¿qué es un edificio inteligente? ¿Qué es realmente? Porque no entiendo realmente Lo más fácil es pensar en un edificio inteligente. Se trata de que la energía sea la mínima, que no haya desperdicio de energía. Eso es un edificio inteligente. Es un edificio inteligente. Buscar dentro del aire acondicionado que empiecen a trabajar inteligentemente todas las áreas para que exista el mínimo de consumo. Arquitecto, se habla mucho de la tecnificación de la vida. Yo quiero retomar un poco el asunto del Internet porque me asusta. Sí. Me asusta mucho cuando oigo a personas que dicen que dentro de muy poco tiempo no tendremos que hacer absolutamente nada en las calles. Podremos mandar nuestro trabajo por computadora, podremos comprar por computadora, confesarnos por computadora, hacer el amor por computadora, elegir el café que vamos a beber por computadora. ¿Y qué va a pasar con los edificios? ¿Qué va a pasar con las calles? ¿Qué va a pasar con las plazas? ¿Qué va a pasar con la relación humana? ¿No va a existir? Sí. ¿Va a ser todo por computadora? Pues puede llegar a ser, sí, ya es, ¿no? Yo tengo un hijo que trabaja en su computadora y manda todas sus soluciones a Chicago o a Nueva York. Es ingeniero químico. ¿Y tiene amigos? ¿Tiene un amigo al que le dé la mano y le diga buenas tardes, qué bonito traje traes o ve lo que estoy leyendo? ¿Por computadora también? Creo que es un instrumento que aísla un poco, ¿no? A mí lo que me da terror son los niños que pegados en la computadora, que dejan de... Yo no sé si en la computadora van a perder mucho esa capacidad creativa, como puede tener el niño que está haciendo su cajita, la destruye y quiere hacer una cajita especial, la mamá la regaña, no rompas, niño, eso, y el niño está creando. Pero no verlo en una computadora, veo muy difícil que la mano, que es para mí el instrumento, y pueda olvidarse que existe y no trabajar con las manos, y nada más con la pura mente. Ahorita que usted mencionó o dibujó en el aire para nosotros la imagen de ese niño jugando con una cajita y demás, me lo imaginé a usted, con todo respeto y desde luego cariño. Ese niño que fue usted, ¿cuándo descubrió su capacidad de hacer cajitas que después fueron estas casas maravillosas? Bueno, me dieron una cajita de zapatos, dice agujeritos. ¿Y qué pasó con esa caja? ¿Qué creía que era? Muchas cajitas y hacía pequeñas, yo le llamo a mi ciudad, ¿no? ¿Cómo eran esas ciudades hechas por un niño que sería un gran arquitecto después? ¿Cómo eran? Pues tenía muchas plantitas, arbolitos.
dirían que columnas de gises. Sus techitos eran de cartón acanalado, y de cajas de zapatos o cajitas de regalos con papel celofán, porque no había nada, pegadas con engrudo. Cuando usted hizo esas cajitas, me imagino que pensó que las habitarían ciertas personas. Ahora, cuando hace pues, sus casas, sus edificios, sus complejos habitacionales, piensa en la gente que va a vivir ahí, se imagina cómo va a ser su vida. Existe una demanda siempre particular, ya sea una familia, ya sea el hombre o la mujer. Me han tocado los dos casos. Siempre domina uno. Cada uno tiene un ideal del espacio habitable. Entonces, por ejemplo, una casa quise de puros círculos, era más, yo creí que se la estaba haciendo a él y resultó que era ella la que le gustaba vivir dentro de espacios que no existiera la línea recta. Y yo creí que se la estaba haciendo a él y resultó que era ella la que aceptaba ese cambio espacial. Digo, y entra mucho lo que he hecho yo dentro de la psicología. Mis obras las buscan los niños y los psicólogos. Es muy interesante. Han ido muchos psicólogos a ver mis obras y luego se ponen en contacto conmigo para que quieren hablar qué pensaba o qué significado tenían ciertas cosas. Claro, freudiano veía sexo por todos lados. Yo nunca pensé, Usted no. No pensaba. No, entonces veía todos los símbolos sexuales habidos y por haber. Arquitecto, yo me temo que el tiempo se nos está terminando y tengo que abordar algo que me importa mucho, la relación entre sus edificios y su escultura. Ajá. ¿No hay una conexión directísima? No, yo creo que escultura es muy diferente a la arquitectura. Yo organicé una exposición invitando a 5 arquitectos y 5 escultores que tuvimos una exposición en el Museo Tamayo, viendo ese punto de contacto que puede haber entre la escultura y la arquitectura. Pues la expresión del arquitecto haciendo escultura es muy diferente al escultor. Nosotros siempre estamos pensando en la estabilidad, estamos pensando en el uso interno del espacio, como si fuera espacio habitable, y el escultor es más libre de hacer forma por la forma, y nosotros estamos siempre pensando como si estuviéramos proyectando, haciendo un edificio. Estamos más limitados en ese sentido que un escultor. Ahora, la escultura la veo también muy difícil porque existe precisamente esa libertad. Es decir, la condición que tiene el arquitecto nos ayuda mucho, las condicionantes. Hay una serie de factores que influyen en la arquitectura, bueno, desde luego la economía, los movimientos migratorios, ya lo decíamos, el clima, la luz, etcétera, y la política. ¿Cómo es la relación de la política con la arquitectura en un minuto? La arquitectura con la... con la política. ¿Con la política? Sí. Bueno, pues trabajamos para el sexenio. Eso es terrible, ¿no? En cierta forma. A mí lo que me preocupa mucho, que hay mucho desperdicio. Yo hice un proyecto de un hospital completamente terminado, cambia el sexenio, agarraron mi proyecto de ese hospital al bote de la basura y me llamaron para hacer otro proyecto de otro hospital en otro lado. Es decir, se rompió todo un proyecto que cuesta mucho, porque entran calculistas, es un proyecto multidisciplinario. Entonces, y eso que era dentro del Seguro Social. El Seguro Social yo creo que es la única institución que hay un acervo y una serie de experiencias que se van transmitiendo sexenio tras sexenio, pero generalmente el cambio del sexenio queremos borrar lo que hizo el anterior y empezar de nuevo en la cuenta cero, en lugar de aprovechar esa inercia
que dejamos, ¿no? Pues es lamentable pensar que debido a ese tipo de ideas se pierde el esfuerzo, el talento, el trabajo de muchas personas. Pero finalmente queda un buen saldo. Creo que en esta ciudad hay un saldo magnífico en cuanto a arquitectura. Tenemos obras realmente extraordinarias y es fascinante pensar que podemos mirar obras arquitectónicas que abarcan desde la época prehispánica hasta esta arquitectura modernísima que apunta hacia el siglo XXI. El arquitecto mezcla todos los tiempos en su trabajo, presente, pasado y futuro. Es un hombre que se atreve a enfrentar los retos más increíbles y a convertir su sueño en piedra, en cristal, en concreto, en mármol, en madera, yo no sé en qué. Sus obras están completamente vivas, están completamente relacionadas con la naturaleza. Digo todo esto porque quiero que sepan que hoy de verdad tuvimos un privilegio. El privilegio extraordinario de tener con nosotros aquí en Canal 11 a uno de los grandes arquitectos que hay en el mundo en este momento. Es un mexicano, él creció en la colonia Roma, camina la ciudad que usted y yo caminamos. Él la construye, él crea los dichos para el encuentro, para la conversación, para recobrar también nuestro tiempo pasado y para asomarnos un poquito hacia el futuro. Por todo eso, arquitecto, muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias.